astronauts to the moon. ¿Ha podido la Tierra o los mapas que nosotros conocemos ser restos de una acción minera a gran escala, con maquinaria pesada? En esta segunda parte de Minas de los Dioses, África, empezaremos por donde varios suscriptores han comentado que hay restos de lo más peculiares y que están al noroeste de Mauritania, la formación denominada como el Ojo del Sáhara. Dicha formación, según la historia oficial, fue creado por el impacto de un asteroide. Además, un argumento varias veces utilizado, sobre todo en cráteres alrededor del mundo. Pero como siempre, los restos del asteroide, desde luego, brillan por su ausencia, ya que, como en muchos cráteres, no se encuentran los restos de dicho asteroide. Es lógico pensar que el denominado Ojo del Sáhara puede tener una procedencia mecánica y, desde luego, tener relación con una misión minera a gran escala. Otro lugar que encaja con los patrones de Minas de los Dioses es Cape Town, donde vemos las similitudes con las marcas masivas del estilo de la maquinaria Bagger 293 y su parecido con las marcas dejadas atrás en el Cañón del Colorado, rico en uranio. Tal es su parecido con el Cañón del Colorado que incluso la parte superior está recta, un patrón común que se encuentra donde previamente se ha nivelado para utilizar dicha maquinaria para la propia acción del minado. Ahora sí, llegamos por antonomasia al lugar del eterno misterio y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, o sea, la Gran Pirámide. Y como siempre, el lugar perfecto donde vemos que la historia no concuerda con la tecnología utilizada en tiempos ancestrales. Si bien pudimos ver cómo la tecnología utilizada en los depósitos del Serapeum de Saqqara no encajaba con los dibujos que no parecen estar al mismo nivel de acabado, vemos otro claro ejemplo en la meseta de Giza, donde se puede ver que la gran esfinge tiene la cabeza nada proporcionada con el cuerpo, como si la cabeza fuese hecha a posteriori. Y además, incluso se puede ver como si estuviera hecha con distinto tipo de piedra en la cabeza, indicando claramente que la figura original que se postraba delante de la Gran Pirámide fue la de un león o algún tipo de felino y ningún faraón realizó la Gran Esfinge. Lo único que hizo fue encontrarla y remodelarla. Otra pregunta, y que probablemente es una de las más importantes, es la que concierne al material excavado justo delante de la Gran Pirámide. ¿Dónde fue a parar todo el material que había dentro de los túneles? Esta es una pregunta recurrente que la gente se hace, incluyéndome a mí mismo. En este caso, quizás las respuestas no las tenemos muy lejos de estos lugares, y tan solo hace falta ver el monumento más pesado que hay sobre la faz de la Tierra, o sea, la Gran Pirámide. ¿Puede tener relación la Gran Pirámide con la acción minera a gran escala en la antigüedad realizada en África? Para ello hay que mirar hacia lo que las grandes empresas mineras les está generando problemas hoy en día, que es nada más y nada menos que el filtrado de los residuos tóxicos derivados de la minería, ya que el daño irreversible sobre el entorno derivado de los ácidos les repercute en cuantiosas multas y también en la restricción al acceso en muchos países. ¿Han podido servir las pirámides para dicho fin? Quizás los túneles interiores tengan la respuesta, ya que mirando en ellos nos damos cuenta que en el interior de la Gran Pirámide nos encontramos con 2 cámaras y que ellas están conectadas con un sistema subterráneo. Si dentro de la Gran Pirámide se da el proceso de lixiviación, que es el procesado del material a través de la acidificación, estos restos podrían ir directamente a la parte inferior de la Gran Pirámide. Además, el propio corredor ascendente estaba sellado, queriendo decir que alguien utilizaba a su propio antojo el manejo de las cámaras donde desplazar el bloque de granito. Tras procesar el material, daría acceso a las cuevas interiores. Una vez tratado y analizado, los desechos acidificados en las aguas de las cuevas, tan solo hacía falta abrir la entrada principal que daría salida al material tratado durante la subida del Nilo. Esto abre otra cuestión. La Gran Pirámide sí, está cerca del Nilo, pero quizás no tanto como para dar salida a los residuos tratados. Ello abre la posibilidad de que en la antigüedad, en África, en un pasado no tan lejano, fue tan verde y tan lleno de vida como Canadá,
y el río Nilo tuvo un caudal aún mucho mayor. Analizando las fotografías aéreas, es fácil ver que las dimensiones del río Nilo eran mucho mayores que las que goza hoy en día, donde se puede ver que la parte inferior que ha quedado verde era la antigua senda y cuán cerca quedaba el Nilo de la Gran Pirámide. Y esto abre una cuestión. ¿Por qué tener tanta precisión un edificio de extracción minera con el norte magnético? Bien sabido es que quien hizo estos edificios conocían muy bien la forma de la Tierra. Y ello se puede ver en los libros, por ejemplo, de Iván Paino. Y es que tiene todo el sentido que si eres una civilización en busca de riquezas, no solo protejas estas riquezas, como podemos ver en sus depósitos, sino también esos procesos de minado alrededor del mundo que has iniciado te hagan llegar con precisión a la Gran Pirámide. Y no solo el interesado en recoger el material final, sino todo el sistema alrededor que llevaba el material, como por ejemplo el hecho de llevar material desde Asuán a cientos de kilómetros, o como hemos visto antes con la dacita. Quien quisiera acudir a la meseta de Giza necesitaba una localización de lo más precisa posible, y no acudir a este lugar a base de ensayo y error, con estos tonelajes de material encima. Además, viendo materiales completamente ajenos al lugar, se puede deducir que el transporte debía de tener una tecnología a la altura de la Gran Pirámide. Más aún, se puede sacar como conclusión que la Gran Pirámide y sus alrededores eran un centro neurálgico para todo este sistema de minado a nivel mundial. ¿Fue Giza un centro de minado y procesado de material? ¿Qué certeza tenemos que también podían procesar los materiales sin dañar el río Nilo? ¿Tan solo las cámaras y pasillos interiores? Quizás la respuesta es tan grande como la Gran Pirámide, ya que la misma está hecha de piedra caliza. La piedra caliza es un excelente producto para hacer geopolímeros, material imprescindible, entre otros, para hacer el hormigón. La denominación de geopolímero fue dada por Joseph Davidovich en la década de los años 80. ¿Puede ser la piedra caliza la respuesta al tratamiento final del material acidificado? Pues curiosamente, el creador de la palabra geopolímero, Joseph Davidovich, estuvo mucho tiempo sospechando acerca de la construcción de la Gran Pirámide y de la enorme posibilidad de que la misma fuera hecha al principio de forma líquida como cualquier otro cemento. Así pues, Joseph Davidovich, fundador del Instituto Geopolímero de París, presentó en 1988, junto a la profesora Margie Morris de la Universidad de Minnesota, los análisis químicos y microscópicos de las piedras de la meseta de Giza. En las mismas fotografías presentan burbujas de aire en la estructura molecular, restos de uñas y textiles, dejando claramente al descubierto la manipulación de las piedras, y llegando a la conclusión que la Gran Pirámide fue creada al principio en su forma líquida, y todo a través de ese geopolímero. Su conclusión fue que la gran mayoría de bloques fueron hechos como los modernos geopolímeros. Y es que, llegados a este punto, es inevitable volver al Serapeum de Saqqara, ya que si bien hemos visto que estamos llegando recientemente a la creación de rocas gracias al geopolímero, como por ejemplo de piedra caliza, vemos que es muy posible que estemos lejos de la tecnología que hubo por estos lares en la antigüedad, ya que, viendo la imposibilidad de meter maquinaria para llevar los sarcófagos de Osiris Shaft o en el Serapeum, como vimos en el antiguo episodio, abre la posibilidad que se hicieron in situ en estos lugares. Algo impensable hoy en día, ya que los geopolímeros realizados son de granito rojo y basalto de 70 y 80 toneladas, materiales de los más duros hoy en día ablandados. Además, en el propio Serapeum tenemos un depósito que está mal acabado, en la parte inferior izquierda, pero no tiene trozos cortados como si hubiera sido golpeado, aparte de que está hecho de basalto. Tiene la forma como si hubiera sido ablandado como un trozo de plástico cuando ha sido calentado. Este mismo proceso de ablandamiento, curiosamente, se puede ver en el gran bloque de granito de la cantera de Asuán.
Entonces podemos ver que tenemos todos los ingredientes para generar un minado a gran escala en el norte de África. E incluso los restos de uranio empobrecido al sur, donde se vio claramente en el episodio anterior en Gabón. Al igual que las marcas y túneles bajo tierra de la Gran Pirámide, indicando que todo ello ha sido un proyecto de minado a gran escala. Aún así, si la pirámide sirvió como procesado de residuos tóxicos, ¿cómo funcionaba la pirámide para tal proceso? Tan solo tenemos un sistema de túneles. ¿Es esa toda la hipótesis que sostiene el filtrado de ácidos de la lixiviación al final del proceso? Desde luego, que tuviera compactada la Gran Pirámide y hecho para que fuese heterogéneo es un indicativo que apunta a que dicha posibilidad es más que posible. Pero faltan más datos para poder afirmar que el enigma de la Gran Pirámide estaba diseñado para realizar estos procesos. Para ello, vamos a trasladarnos al año 2006. Barnaby Waiten, Philip Sibrel y Michael Schwartz realizaron un trabajo mostrando las pruebas y resultados que cambiaron el filtrado de aguas con residuos ácidos para siempre, ya que en el mismo mostraron que el limestone, o sea, la piedra caliza, servía para neutralizar los ácidos resultantes de la lixiviación. Luego, en el año 2019, Víctor Ferreira, Fernando Rocha y Helena Paiva de la Universidad de Aveiro, en Portugal, mostraron la solución de geopolímeros para el tratado de ácidos resultantes de minería intensiva. Curiosamente, ese proceso primero de crear geopolímeros con piedra caliza ya fue algo que a alguien se le ocurrió dejándolo bastante claro con más de 2 millones de bloques, donde en Egipto tenemos tanto el principio, con el estudio del terreno con los mining cores, el durante, con el minado del terreno entre otros de la cantera de Asuán o Osiris Shaft, y el después siendo la Gran Pirámide el que procesaba y recogía el material precioso al final, tratando los ácidos resultantes a la perfección con el geopolímero de piedra caliza. Además, viendo la calidad de acabados y dimensiones, se puede deducir que quien hizo el minado vino por el sur y fue hacia el norte, ya que, al contrario de la historia oficial, las pirámides de Giza denotan un mejor nivel de acabado y conocimientos sobre las que están más al sur, siendo las últimas en Giza las más avanzadas con mayor número de bloques y altas, dejando entrever que las pirámides de Giza aguardan el conocimiento y aprendizaje de las predecesoras más al sur. Que las pirámides pudieron estar unidas al mundo del minado lo hemos visto también en México, Teotihuacán, donde pudimos ver que debajo de la pirámide del Sol había mica. Y el conglomerado de las mismas pirámides muestran también que se utilizó esta misma mica como geopolímero para la propia pirámide del Sol, ya que esta misma mica subyace sobre las paredes de las mismas. Lo que no se podía haber imaginado nunca es que la Gran Pirámide de Giza utilizase la misma piedra que había minado sobre el terreno para filtrar los propios ácidos generados por la misma minería, demostrando sus conocimientos a todos los niveles tanto de construcción, minado y tratados del mismo para vivir en perfecta simbiosis con el río Nilo. Además, es un conocimiento al cual recién estamos llegando, donde casi todas las empresas empiezan a utilizar la piedra caliza como filtrado pasivo de las aguas acidificadas para poder conseguir licencias y seguros para el minado de muchos países. En Osiris Shaft hemos descendido hacia un gran misterio, pero no olvidemos que visto en perspectiva y desde arriba, la entrada a Osiris Shaft es diminuta, ya que en la propia meseta de Giza hay pozos con niveles de acabado mucho mejores en la parte superior, y además mucho más grandes en tamaño. Pero estas están cerradas al público. La pregunta es, ¿por qué? ¿No le interesa al gobierno egipcio hacer más dinero con el turismo dando acceso a túneles con más rutas y además más grandes? Muchos expertos han calculado por las dimensiones y peso que la Gran Pirámide pesa tanto como la ciudad entera de Londres. Eso quiere decir que debajo de la Gran Pirámide hay una maravilla aún más grande que la propia pirámide. Llegado a este punto, quería agradecer a todos los miembros que hacen que este canal sea posible. Un fuerte abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.